Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy, en nuestro recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras, hemos llegado a un nuevo libro, al libro de Nehemías. Y es bueno saber en qué contexto social nos encontramos, en qué contexto histórico llevamos nuestro recorrido explicativo por la Biblia. Bueno, de momento, dos grupos de cautivos regresaron a Judá en cumplimiento al menos parcial de las promesas de Dios a la nación hebrea. Pero había un grupo más de exiliados que Dios estaba preparando. El último grupo de cautivos se encargó de solucionar un problema, y es lo que vamos a estudiar a lo largo del libro de Nehemías. Aunque los dos primeros grupos que vimos en el libro de Esdras regresaron para reconstruir Jerusalén y completar parte de ese proyecto al terminar el templo, que de hecho se terminó, el resto de la construcción quedó abandonada cuando surgió oposición de las naciones vecinas que vimos en Esdras y que vamos a continuar viendo en el libro de Nehemías. Los pueblos de los alrededores no querían que los israelitas construyesen la ciudad y sus muros porque temían que los israelitas pudieran convertirse en una nación poderosa como la había sido antes. Por lo tanto, el regreso de los israelitas parecía una amenaza. El regreso de los judíos a la tierra de Jerusalén parecía una amenaza para los que estaban a su alrededor, incluyendo los samaritanos. ¿Sí? De ahí viene el problema de samaritanos en los tiempos de Jesús, desde mucho tiempo atrás. Por lo tanto, el regreso de los israelitas parecía una amenaza que estaban empeñados a detener. Pero Dios no llamó a su pueblo para abandonarlo en el proceso de hacer lo que Él lo había llamado a hacer. De hecho, envió profetas a Ageo y a Zacarías para que los motivaran a perseverar en la obra. Por lo tanto, estaba preparando a otro hombre, aparte de la que ya hemos mencionado, Esdras, Zorobabel, Josué, Ageo, Zacarías. Dios estaba preparando a otro hombre para llevar a cabo su voluntad y cumplir sus propósitos. Su nombre era Nehemías. Y en él y en su obra para el Señor nos vamos a concentrar en estos días, prácticamente 2 semanas, porque son 13 capítulos que vamos a estar estudiando del libro de Nehemías. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo número 1, versículo 1 en adelante de Nehemías. Vamos a leer los primeros 4 versículos de este primer capítulo. Comienza el relato de la siguiente manera: palabras de Nehemías, palabras, memorias, ¿sí? La historia que vivió Nehemías se plasma en este libro. Se le describe como hijo de Jacalías y se menciona que en el mes de Quisleu, el mes de Quisleu puede ser el mes de diciembre, creo que es el mes de diciembre, en el año 20, cuando yo estaba, dice Nehemías, en Susa, capital del reino Persia, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Les pregunté por los judíos liberados que habían quedado del cautiverio y por Jerusalén. O sea, aquí vemos a un Nehemías preocupado por lo que está pasando en Jerusalén, que era una de las provincias del reino o del imperio persa. Judea, Jerusalén, era parte del gobierno de los persas. Y vemos a un Nehemías que está preocupado y cuando ve a este hermano, Ananí, le pregunta cómo está la gente allá en Jerusalén. Y dice, y me dijeron, o sea, la respuesta, la noticia fue: el remanente, los que quedaron del cautiverio allá en la provincia, están en gran mal y afrenta. La muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. En otras palabras, las respuestas fueron malas noticias. Nehemías recibe malas noticias. El libro de Nehemías se inicia casi de la misma manera que el libro de Daniel. Si leemos los primeros 2 versículos del capítulo 1 de Daniel, vemos que hay malas noticias. La ciudad fue destruida y el pueblo fue deportado a Babilonia. En este caso, vemos a una Jerusalén con repatriados, con remanente de lo que había quedado de la historia pasada. Vemos que están viviendo en una ciudad destruida, arruinada, tienen dificultades.
Muchos habían regresado a su patria, pero las cosas no les estaban yendo tan bien. Entonces, algunos judíos capturados años antes fueron llevados a Susa, uno de los 4 centros administrativos del imperio persa, donde Nehemías trabajaba en el palacio como el copero real. El término usado para Ananí, que es la persona que le está dando el informe a Nehemías, Ananí, uno de mis hermanos, probablemente se refiere a un hermano de sangre, porque hay una referencia similar, pero más familiar a Ananí en Nehemías capítulo 7, verso 2. Aunque podría ser una referencia a un compatriota israelita, la conversación con Ananí probablemente ocurrió entre los mediados de noviembre y mediados de diciembre del año 445 a.C., unos 13 años después del regreso de Esdras a Jerusalén, porque estamos hablando del año 20 del reinado de Artajerjes, y en el caso de Esdras fue en el año 7 del reinado de Artajerjes. Han transcurrido 13 años desde Esdras hasta este primer capítulo del libro de Nehemías. Han pasado 13 años, o sea, nos encontramos en el año 445 a.C. Ananí informó que la situación en Jerusalén era grave. El pueblo de la ciudad, el pueblo no había podido reconstruir Jerusalén y los enemigos destruyeron los muros de la ciudad, o los pocos muros que pudieron haber sido levantados, dejándola indefensa y desolada. Nehemías había escuchado rumores de que los samaritanos destruyeron los muros de la ciudad, pero no tenía respuestas definitivas hasta ese momento. En consecuencia, el mismo rey Artajerjes aplastó las esperanzas de los repatriados al detener el progreso de la construcción después de que la gente del otro lado del río se quejara, y eso lo leímos con claridad en Esdras capítulo 4. Por eso yo soy de los que cree que el capítulo 4 de Esdras es un resumen general de los acontecimientos históricos que van desde el rey Ciro, pasando por Darío, entre otros reyes, hasta llegar a Artajerjes, incluyendo al Jerjes de el libro de Esther, que es el mismo Asuero. O sea que en este contexto la historia de Esther y Mardoqueo ya han sucedido. Los eventos del libro de Esther, que vamos a estudiar más adelante, en este contexto del capítulo 1 de Nehemías, ya sucedieron, como también sucedieron los eventos del libro de Daniel. A pesar de que el templo fue reconstruido, no estaba funcionando en forma plena porque la gente necesaria para el servicio del templo no podía vivir en Jerusalén. Estamos hablando de los levitas. La situación entristeció mucho a Nehemías cuando las repercusiones de las noticias penetraron en su alma. Él se sintió angustiado, triste. El mismo sentimiento que tenía Esdras por lo que estaba pasando espiritualmente en Jerusalén, lo sentía Nehemías por lo que estaba pasando en la condición social de su pueblo, el pueblo de Judá. Los judíos no habían glorificado a Dios aun cuando habían regresado con ese propósito. Habían descuidado la causa de Dios y la ciudad santa debido a su temor al enemigo y a la opresión. Y puede ser el mismo sentimiento que tengan muchos hermanos el día de hoy. Tienen miedo, tienen temor, están preocupados por las cosas naturales de este mundo, como la comida, el vestido y el techo, y descuidamos la obra que Dios nos ha dado. Si nosotros combinamos nuestras responsabilidades con el deber espiritual que tenemos hacia otras personas, entonces haremos un trabajo integral. Trabajaremos para el sustento de nuestra casa y testificaremos el nombre de nuestro Dios. Por ende, Nehemías acudió automáticamente a Dios. Al ver o al recibir las noticias de que las cosas no estaban tan bien, él buscó automáticamente a Dios. Él no se quejó por la falta de fe del pueblo de Judá, ni lo criticó como cobarde, ni aceptó la situación como un status quo. Nehemías simplemente se arrodilló y comenzó a orar y a ayunar, que es lo que debemos hacer nosotros cuando nos sentimos mal. Ante estas malas noticias, Nehemías lloró, ayunó y oró. Tal como lo hizo Esdras años anteriores, ahora lo está haciendo Nehemías. ¿Qué debería decirnos esto especialmente en los tiempos de prueba sobre cómo debemos recurrir al Señor? ¿Qué debemos hacer nosotros cuando vienen las adversidades a nuestra vida o cuando escuchamos malas noticias? Pero, ¿qué contenía exactamente la oración de Esdras?
Vamos a leerlo. Vamos a leer los versículos del 5 hasta el 11, que por cierto es prácticamente todo el capítulo. Los primeros 4 versículos nos muestran la información de las malas noticias y los versículos del 5 en adelante nos presenta una completa oración de Nehemías. Vamos a leer la oración y vamos a analizarla. Bueno, el versículo 4 dice: cuando oí estas palabras me senté, lloré, por algunos días estuve muy triste, ayunando y orando ante el Señor, el Dios del cielo. Eso lo dice el versículo 4. Y el versículo 5 dice: te ruego, Señor, Dios del cielo, fuerte, grande, y que guardas tu pacto de amor con los que te aman y guardan tus mandamientos. Aquí vemos a un Nehemías exaltando a Dios sobre todas las cosas. Esté atento tu oído y tus ojos abiertos para escuchar la oración de tu siervo, que elevo ahora a ti de día y de noche, por el pueblo de Israel, tus siervos. Confieso los pecados que los israelitas, incluyéndome a mí y la casa de mi padre, hemos cometido contra ti. Si hay algo importante en la oración de Daniel, de Esdras y de Nehemías, es que ellos se incluían dentro de la oración como que si ellos fuesen partícipes de los pecados. Y no era que ellos estaban en pecado, era que ellos sentían tanto el dolor del pueblo, se sentían tan tristes, tenían tanto amor por su pueblo, que se identificaba con ellos. No participaba de lo que ellos participaban, pero se identificaba. Cuando tu iglesia está espiritualmente mal, tú debes preocuparte por eso, porque sientes amor por tu iglesia y poder decir: Señor, nosotros hemos descuidado la vida espiritual. Nosotros hemos descuidado la obediencia a tus mandamientos. Somos nosotros los que te hemos desobedecido. Y estos 3 hombres de Dios se incluían dentro de sus oraciones, confesando el pecado como si ellos lo estuviesen cometiendo. Dice: hemos obrado muy impíamente, dice el versículo 7. No hemos guardado los mandamientos, ni las normas, ni los juicios que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si sois infieles, os esparciré entre las naciones. Pero si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, aunque vosotros estéis dispersos, estén hasta el extremo del cielo, de allí os juntaré y os traeré al lugar que elegí para que habite mi nombre. Estos son tus siervos y tu pueblo que redimiste con tu gran poder y tu mano fuerte. Te ruego, Señor, que esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que desean reverenciar tu nombre. Concede ahora éxito a tu siervo y dale gracia ante aquel varón, hablando del rey, hablando de Artajerjes, porque yo servía de copero de el rey. O sea que Nehemías sabía que tenía una grande responsabilidad como copero del rey, pero en su amor por su pueblo quería ir a Jerusalén a ayudar, quería poner manos a la obra, quería servir y motivar a las personas a que se pusiesen en las manos del Señor y que pusiesen también su voluntad a reconstruir no el templo, sino las murallas de Jerusalén, porque el templo ya estaba construido. Tenían que construir las murallas. Me gusta mucho esta oración, porque esta es una oración que debe ser también nuestra realidad. Tenemos que sufrir cuando nuestra iglesia está mal. No podemos quedarnos indiferentes. Tenemos que ponernos manos a la obra y reclamar las promesas del Señor y exhortar a nuestro pueblo y animarlo para que pueda cumplir la misión que se nos ha encomendado. Necesitamos ser obedientes y necesitamos reavivar a nuestra iglesia, y ese reavivamiento debe comenzar conmigo y contigo. No podemos sencillamente criticar lo que está sucediendo en la iglesia. Tenemos que preocuparnos por la situación y poner manos a la obra. Esta oración debe ser nuestra realidad. Esta oración debe ser nuestro sentimiento. ¿Estás tú orando por tu iglesia? ¿Estás tú orando por tus hermanos de fe? ¿Estás orando por los débiles de la fe? ¿Por los nuevos conversos? ¿Por los líderes que tienen años en la iglesia y que se han acostumbrado tanto al liderazgo, que hacen las cosas inadecuadas y no se dan cuenta de los errores que cometen porque creen que están haciendo las cosas bien? ¿Porque creen que ellos tienen la autoridad de hacerlo de esa manera? ¿Estás tú orando por tu iglesia?
¿Estás tomando tiempo para pedir perdón a Dios por las cosas erradas que está haciendo tu iglesia? Hoy es muy fácil criticar la iglesia. Hoy es muy fácil criticarlo. Usted métase en las redes sociales. La iglesia que usted pertenezca, la que sea, cualquiera. No estoy hablando de una en específico. Cualquier denominación religiosa. Usted se mete y busca y va a encontrar comentarios positivos de la iglesia y va a conseguir comentarios negativos y destructivos de cosas que se hacen erróneamente en cada una de las congregaciones. Entonces estamos prestos para criticar, pero no estamos prestos como Nehemías a pedirle al Señor que nos transforme con la ayuda del Espíritu Santo y nos permita salir victoriosos. Entonces, cuando tu iglesia comete un error y tú eres miembro de esa iglesia, tú eres partícipe si tú no corriges esos errores que se están cometiendo. Por eso necesitamos ahora la influencia en mi vida, necesito yo en mi vida, necesitas tú en tu vida la influencia del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo está estructurada esta oración. En la literatura hebrea hay un término que se llama quiasmo, que es como un paralelismo que se usa como tipo poema para relacionar las diferentes oraciones o las diferentes frases dentro de una oración para que pueda tener cierto matiz y que nos permita entender lo que realmente el escritor o en este caso el que está exponiendo el mensaje quería proyectar en la mente de quienes estaban leyendo, porque esta oración, por supuesto, se pronunció de manera espontánea, pero después se escribió y ahora la tenemos bien desarrollada. Si tú comparas el versículo número 5 de este capítulo con el versículo número 11, encontrarás una descripción de Dios como grande y misericordioso que concede prosperidad y misericordia. Vamos a leerlo. Vamos a comparar lo que dice el versículo 5 con el versículo número 11. Esto es parte del análisis de la oración de Nehemías. Entonces, el versículo número 5 dice de la siguiente manera: Te ruego, Señor, Dios del cielo, fuerte, grande y terrible, que guardas tu pacto de amor con los que te aman y guardan tus mandamientos, te ruego. Él se acerca a Dios con humildad. Y luego, en el versículo 11, vuelve a repetir: Te ruego, Señor, que esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, que desean reverenciar tu nombre. Concede ahora éxito a tu siervo. Entonces, aquí hay un ruego donde se exalta la grandeza de Dios, porque lo único que puede hacer el ser humano es depender del Señor. Por su propia fuerza no lo va a lograr. Dios puede ayudarnos a tener fuerza, pero Él reclama la fuerza del Todopoderoso. Te ruego, Señor, ayúdanos. Y en el versículo número 6, junto con el mismo versículo 11, se utiliza la expresión escúchame. Veamos. Esté atento tu oído y abiertos tus oídos para escuchar la oración de tu siervo que elevo ahora a ti de día y de noche por este pueblo. Escúchame, Señor. Escúchame, está atento tu oído a mi oración. Y de nuevo, en el versículo número 11, él dice: esté atento tu oído a la oración de tus siervos. Se repite. Esta repetición es intencional para poder darle un matiz y una belleza a esta oración tan importante. Luego, el mismo versículo 6 y 7 muestra la confesión de pecados cuando él se incluye dentro de la lista. Hemos pecado, hemos dejado tus mandamientos, no hemos obedecido tus normas. Y el versículo 10, en paralelismo con el versículo 6, dice: ellos son tus siervos y tu pueblo que redimiste con tu gracia, poder y mano fuerte. Entonces reconocemos, Señor, que nos has liberado del pecado. Y la única manera de permanecer lejos de ese pecado es aferrándonos a ti. Tú nos has redimido. Y la parte central de esta oración está en los versículos 8 y 9, que dicen: acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés tu siervo diciendo: si sois infieles os esparciré por las naciones. Pero si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, aunque estéis dispersos hasta el extremo del cielo, de allí os juntaré y traeré al lugar que elegí para que habite mi nombre. Aquí se reclaman las promesas del Señor. Se recuerdan y se reclaman y están fundamentadas en lo que escrito estaba. O sea, Nehemías fundamentó su oración, por supuesto, en la grandeza del Señor, basado en lo que escrito está.
Porque él dice, recuerda las palabras de Moisés. Hermanos, cuando tú le pides a Dios algo, tienes que fundamentar tu oración en el escrito está. Cuando tú pides por tu iglesia, por tu salud, por tu hogar, por tus líderes, cuando pides por el trabajo, cuando pides ese reavivamiento espiritual, cuando pides un cambio estructural, cuando le solicitas algo al Señor, algo material, tiene que estar fundamentado en la palabra. Señor, ¿esta es tu voluntad? Sí, para Nehemías estaba claro que la voluntad del Señor era que su pueblo pudiese lograr el éxito en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. La oración de Nehemías es una bella composición que narra la grandeza de Dios, la pecaminosidad del pueblo y concluye con un clamor de ayuda. Esta oración se asemeja a la oración de Daniel en el capítulo 9 y es posible que Nehemías estuviese familiarizado con esa oración porque ya esos eventos habían pasado. Cabe destacar que Nehemías no comienza con un grito de ayuda, sino que primero declara la verdad acerca de quién es Dios grande y temible. También recalca que Dios cumple su pacto y tiene misericordia con los que le aman. Así se le recordará a Dios que siempre ha sido fiel y que ahora no puede ser de otra manera. La oración tiene una estructura especial, como lo acabo de mencionar, que se centra en el versículo 8. Es el mensaje central, donde Nehemías articula las promesas de Dios. Nehemías dice, recuerda, en otras palabras, recuerda, Dios, que prometiste que nos dispersarás cuando seamos infieles, pero que también prometiste traernos de vuelta y restaurar todo. Dado que lo primero ya ocurrió, ahora es el momento de cumplir con el resto, porque estamos volviendo a ti, empezando con el mismo Nehemías. Nehemías no temió reclamar las promesas de Dios y recordárselas al Señor. Por supuesto, no es que Dios no conozca ni recuerde las promesas. Dios se complace en nuestra disposición a reclamar sus promesas. Él quiere que creamos en esas promesas y que se las expresemos en alta voz. Al verbalizar lo que Dios nos prometió, nos fortalecemos en nuestra determinación de confiar en esas promesas, especialmente en momentos en que parece todo desalentador. La pregunta en este día para reflexionar es la siguiente. ¿Cuáles son, hermanos, algunas de las promesas de Dios que puedes reclamar ahora mismo? ¿Qué promesas puedes recordar del Señor? Yo recuerdo una en este momento. Bueno, recuerdo dos, se me vienen dos a la mente. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Esa es otra promesa. Esas son las que hoy se vienen en este preciso momento a mi mente. ¿Estás pasando necesidad? ¿Tienes problemas? ¿Tu iglesia pareciera que se está desmoronando en este mundo cargado de pecado? Fundamentemos nuestros pedidos al Señor en oración en su palabra, en las promesas que Él dio a través de sus siervos los profetas. ¿Por qué es importante no renunciar nunca a reclamar esas promesas? Porque Dios se complació en comunicárnoslas. Al fin y al cabo, si nos rendimos, ¿qué nos queda? Si llegamos a rendirnos, si llegamos a desalentarnos, hermanos, el panorama va a ser semejante al que vivió Jerusalén en ese momento, pero se levantó un Nehemías a hacer la voluntad del Señor. Hoy tú puedes ser un Nehemías reconstructor de muros caídos. Y eso es lo que vamos a estudiar a lo largo de todo este capítulo. Bueno, este capítulo, como ustedes se darán cuenta, fortalece nuestra fe y nos llena de esperanza. ¿Qué te ha parecido? Mañana continuaremos, si es la voluntad del Señor, con el capítulo número 2. Hoy es el día de reclamar las promesas de Dios fundamentadas en su palabra. Y bien, no nos resta más que acercarnos al Padre Celestial a través de la oración. Acompáñame. Querido Padre, muchas gracias, Señor, te damos en este día, porque podemos estar seguros de que tus palabras y tus promesas son fieles. Quizás la condición de nuestro hogar, de nuestra propia vida o de nuestra propia denominación, nuestra iglesia, nuestra congregación no sea la mejor. Y hoy confesamos nuestras faltas delante de tu presencia porque tú eres el único que conoce la realidad de nuestra vida. Hoy, Señor, por la influencia del Espíritu Santo nos acercamos a ti, confesando nuestros errores. Perdónanos porque hemos dejado tus mandamientos.
Recuerda, Señor, las promesas que nos diste. Estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y tú nos sustentas constantemente porque no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y hay muchas más promesas que hoy podemos recordar. Así que quiero solicitarte, Señor, con toda humildad, que puedas responder a las plegarias de tus hijos, siempre y cuando sea para beneficio de ellos y para el engrandecimiento de tu obra y de tu nombre, porque tu voluntad siempre será lo mejor para nuestra vida. Son agradecimientos que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora, al despedirnos, decimos a cada uno: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la bendición de Dios guíe tus pasos ahora y hasta que Cristo venga a buscarnos. No olviden suscribirse a este canal para que no se pierdan los videos que seguiré subiendo a medida que pasen los días, y compártanlo con otras personas para que juntos podamos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Bendiciones, nos vemos el día de mañana.